Hola, ¿qué tal? Buen día. Nosotros somos estudiantes de sexto semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria. Por lo tanto, en este video te vamos a platicar un poco acerca de la oralidad, pues sabemos que la oralidad es un punto muy importante que debemos de desarrollar como seres humanos y como personas. Por ello, es importante que en alumnos de educación secundaria se desarrolle esta habilidad al momento de querer hablar. Sabemos que es muy importante el transmitir un mensaje para que otras personas puedan entendernos y captar lo que le queremos transmitir. Por ello, en este video documental te hablaremos de las características de la oralidad, así como los diferentes usos que le puedes dar a la misma. De igual manera, te mostraremos algunas propuestas metodológicas y didácticas que pueden ayudarte a ti para desarrollar la oralidad, ya sea para ti mismo como persona o ya sea que lo trabajes con alumnos de educación secundaria. Y bueno, también te mencionaremos las estructuras textuales que se han venido trabajando a lo largo en diferentes contextos, debido a la experiencia que hemos adquirido en las diferentes prácticas de intervención. Nos hemos percatado de que los alumnos de secundaria no cuentan con las distintas bases de la oralidad para poder transmitir un mensaje y que sea bien recibido al oyente. Con base en mi experiencia y debido a que he estado en diferentes escuelas donde he realizado prácticas de intervención, he notado que los alumnos de educación secundaria tienen ciertas deficiencias en la oralidad y nosotros, como formadores de los educandos, debemos de abordar con facilidad estas áreas, pues los alumnos de educación secundaria deben de ser capaces de desarrollarse en este ámbito y así ser alumnos competentes y ciudadanos que pueden expresarse libremente en cuanto a su pensamiento. Esto no debe diferir con sus creencias, con su cultura o con cada cosa que ellos crean pertinentes. Siempre y cuando nosotros debemos de ser los mediadores y los guías para que estos educandos puedan transmitir sus mensajes de manera eficiente y así poder comunicarse. Ya sabemos que la comunicación es un medio muy importante en la vida del ser humano y por ello es importante contar con las diferentes herramientas para desarrollar una buena oralidad y más en educación secundaria. Por ello, acompáñame a ver todo lo antes mencionado para que te des una idea de lo que es la oralidad en estos tiempos. La oralidad es la expresión de la palabra hablada, es la comunicación verbal a través de los sonidos producidos por la voz humana, se presenta en distintos contextos, ello ya depende de dónde se encuentre cada persona. Conocemos que un hablante competente maneja habitualmente una variedad histórica, una o dos variedades dialectales, una variedad propia de su estrato social o cultural y varios registros. Características de la oralidad desde la diacronía. 1. Redundancia. El pensamiento oral vuelve a permanecer siempre alrededor del tema, repitiendo elementos que mantengan al oyente en la misma sintonía. 2. Acumulación. Hablamos de acumulación en el terreno estrictamente sintáctico, es decir, el pensamiento oral se expresa con una gramática menos elaborada. 3. Cercanía con el mundo humano vital. La cultura oral debe conceptuar y expresar de forma verbal el conocimiento. Características de la oralidad desde la sincronía. 1. La comunicación es espontánea, se puede rectificar pero no borrar lo que se ha dicho. 2. Hay interacción, mientras habla el emisor ve la reacción del receptor y puede modificar su discurso. 3. El contexto extralingüístico tiene un papel importante porque el código oral se basa en la deísis. Los usos orales de la lengua. 1. Conllevan la presencia del emisor y el receptor en el mismo tiempo y espacio o al menos en el mismo tiempo. 2. Implica la presencia de una continua interacción, así el emisor mediante la observación del comportamiento verbal y no verbal de su interlocutor puede valorar qué produce en este la recepción de su mensaje y de esa manera modificarlo, si fuera necesaria para adecuar su estrategia comunicativa. 1. El acceso a prácticas formales como la argumentación en espacios académicos, la explicación de un tema frente a un público, la participación activa y controlada en una
reunión formal. 2. Dimensionar el papel que tiene la oralidad en la creación de condiciones favorables para que los estudiantes puedan aprender y ejercer su derecho a participar en la vida social. El debate, conversación política sobre un tema determinado, monólogos, discursos emitidos por un solo hablante que se dirige a una audiencia presenta gran variedad de géneros. La exposición, acto comunicativo unilateral planificado de carácter informativo, producto de una investigación o trabajo. Estructuras textuales generadas en diferentes contextos socioculturales. Se entiende por estructuras textuales los modos de organizar globalmente la información en un texto, tanto en cuanto a la forma como en cuanto al contenido. En otras palabras, las estructuras textuales hacen referencia a las partes que componen un texto, la denominada superestructura textual, y también al tema que aborda, la denominada macroestructura textual. La práctica docente. La práctica docente ha tenido que ver con todo lo que es las planeaciones, el diseño de actividades, el diseño de estrategias, los alumnos que nos vamos a enfrentar, qué temas voy a poner, cómo voy a trabajar en equipo, voy a trabajar individual, etc. Entonces, en nuestra práctica docente, nosotros debemos de diseñar las actividades, analizar lo que son los libros de texto, aprendizajes clave, etc., para poder plantear los temas y actividades acorde a las fechas y obtener los aprendizajes que nosotros estamos esperando. Ahora bien, todas estas prácticas se desarrollaron en diferentes escuelas, como en secundarias técnicas, en secundarias oficiales, en secundarias estatales, etc. Por lo cual se tienen que adquirir diferentes conocimientos y tenemos que intervenir con diferentes conocimientos. Sin embargo, todas son experiencias. Hemos llegado a la conclusión de que la oralidad es un tema de suma importancia, dado que es un tema y una de las principales habilidades con las que nosotros podemos estar al día, es decir, con la que podemos expresarnos, con la que podemos brindar opiniones, escuchar a los demás, podemos ser parte de una sociedad y asimismo expresar lo que sentimos. Por eso es muy importante que en este espacio, que es el espacio de secundaria, lo desarrollemos de manera adecuada, es decir, empezando por uno como docente que sepa desarrollar su propia oralidad para después poder enseñarla a los alumnos y ellos así se sientan seguros de desarrollarse. Asimismo, las prácticas sociales y nuestra intervención docente durante nuestra formación ha sido de gran experiencia. Hemos obtenido experiencias tanto buenas como malas, ya que en ocasiones de las que se nos presentaron nos iba muy bien en nuestras escuelas, en otros tuvimos algunas dificultades. Sin embargo, todas estas son experiencias que hemos adquirido con el paso del tiempo. Nos hemos dado cuenta de las actividades que nos han funcionado y las actividades que no, para poder aplicarlas, pero de igual manera no se deben aplicar como tal, ya que para eso es necesario hacer un análisis posteriormente en el contexto en el que nos vamos a ubicar, porque no puedo desarrollarme de la misma forma que me desarrollo en un lugar a otro, porque tienen diferentes variedades, ya sea costumbres, tradiciones, lenguas, etc. Por eso debemos de hacer un análisis del contexto. Sin embargo, a lo largo de esto nos ha traído una gran experiencia. Hemos hecho análisis de diferentes prácticas, hemos estado al tanto de los alumnos, hemos sabido cómo tratar con ellos, cómo es que tenemos que enfrentarnos al estar ya practicando como docentes y cómo es que vamos a hacerlo cuando ya seamos docentes. Asimismo, nos hemos sabido comportar, es decir, pues cómo nosotros vamos a saber tener un porte como maestros frente a los estudiantes y cómo los estudiantes son cuando uno está ya dando clases, porque hay variedad de estudiantes, hay quien sí se comporta, hay quien no, quien cumple, quien no cumple, y nosotros nos enfrentamos a todas estas situaciones, por lo cual es importante que con esta práctica que hemos adquirido, nosotros vayamos agarrando experiencia poco a poco. Estas prácticas nos han servido de mucho y espero que a ustedes también les sirva la información de este video. Gracias.